Compañeros, me da mucho gusto saludarles. Les deseo mejor y les traslado a la distancia un saludo afectuoso. Deseo que Dios a todos nos guarde, a nuestra universidad, a nuestra patria, al mundo entero de este mal tan siniestro que nos está afectando, pero la misericordia de Dios es muy grande y esto se va a resolver, quién sabe cómo, pero el poder de Dios lo hace. Hace antecedente, nosotros hablamos de la clasificación de los bienes de José Castanto Eñas y previamente habíamos establecido la diferencia entre cosa y bien. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que las cosas eran todos los entes que se encuentran alrededor de la humanidad? Pero cuando estos entes, cuando las cosas adquieren dos características, la utilidad y la apropiabilidad, se denominan bienes o cosas jurídicas. Esa fue la primera clase. En la segunda clase abordamos lo relativo a la clasificación de los bienes y señalamos que hay muchas clasificaciones, casi tantas como autores abordan el asunto. Pero dijimos que nosotros íbamos a estudiar una en particular, que es la de don José Castanto Eñas, un profesor español que la formuló en la primera mitad del siglo XX, ya se imaginan ustedes. Pero como nuestro código data de 1963, pues don Federico Ojeda, que fue el que postuló el proyecto de código, obviamente consultó esta tesis que hacia el momento era relativamente novedosa y la incorporó. Por esa razón es que nosotros estudiamos la clasificación de don José Castanto Eñas, porque la misma es la que da sustento a la formulación de nuestro código. Hagamos una reminiscencia breve de esa clasificación. Recuérdense ustedes que la misma está conformada por varios puntos de vista. El primero de ellos es la clasificación de los bienes atendiendo a su naturaleza. Entonces pueden ser corpóreos e incorpóreos. Por su determinación pueden ser generales y especiales. Por sus posibilidades de sustitución pueden ser fungibles y no fungibles. Por sus posibilidades de uso repetido pueden ser consumibles y no consumibles. Por su existencia en el tiempo pueden ser presentes y futuros. Por sus posibilidades de fraccionamiento pueden ser divisibles e indivisibles. Por sus posibilidades de desplazamiento o su ubicación en el espacio, los bienes pueden ser muebles e inmuebles. Y sobre los bienes inmuebles nosotros hicimos una subclasificación. Dijimos que hay inmuebles por naturaleza, inmuebles por incorporación, inmuebles por destino e inmuebles por analogía. Luego hablamos de los bienes de conformidad con su estructura o conformación. Entonces los hay singulares, singulares simples y singulares compuestos. Pero también hay universalidades. Hablamos también de los bienes por su relación. Dijimos que hay bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales se dirimen a través de tres criterios. El primero es el de la independencia. Recuerden si ustedes el ejemplo que trajimos a cuenta, que era el relacionado a la camisa y a los botones. En tanto que la camisa es independiente, porque dijimos que hay camisas que ni botones tienen, pues la camisa es el bien principal y los botones los accesorios. Luego hablamos de los bienes en atención a su importancia y relacionamos el ejemplo de una casa y las lámparas que la alumbran. Y dijimos que en efecto, siendo que la casa es más importante que las lámparas, este era el bien principal y finalmente utilizamos el criterio del valor. El bien principal es el más caro, el menos caro es el accesorio. Y concluimos esta extensa clasificación señalando que hay bienes en atención al titular de la propiedad. Hay bienes del Estado y bienes de los particulares. Los bienes del Estado, dijimos, pueden ser de uso común y de uso no común, ¿verdad? Los bienes de uso común son como las calles, los puertos, las carreteras, etcétera.
mientras que los bienes de uso no común son aquellos que, pese a formar parte del peculio del Estado, no pueden ser utilizados por todos los ciudadanos, como las reliquias arqueológicas. Vuelvo al punto. Esta que acabo de enunciar es la clasificación que dimos a conocer en oportunidad precedente. Y vuelvo a resaltar que esta clasificación es importante para nosotros porque es la que incorpora nuestro Código Civil. Les pido ahora que abran su Código Civil, por favor, a la altura del artículo 444. Háganlo, por favor. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya abrieron su código? Les pregunto. Ya, licenciado. Mire, Licenciado. entonces, vamos a revisar los artículos en los cuales está incorporada la clasificación de Castantoveñas. Hago una referencia aclaratoria. Castantoveñas formuló su importantísima clasificación de manera sistemática, de manera secuencial, de manera ordenada. El código no lo incorpora así, pero sí sitúa los criterios que utilizó Castantoveñas. Vean el artículo 444, por favor. El artículo 444 dice cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Es decir, aquí estamos aceptando un primer criterio que le llamó Castantoveñas por su posibilidad de tráfico. Son las cosas que están fuera del comercio y las que están dentro del comercio. Vean el artículo subsiguiente, el artículo 445. Dice bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas. Es decir, en el numeral primero del artículo 445 se están incorporando los llamados inmuebles por naturaleza. En el numeral segundo se dice que son inmuebles también los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. En el numeral tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Es decir, en los numerales segundo y tercero se están situando los inmuebles por incorporación. Vean el artículo 446, traigan su lapicero a mano, hagan una flechita y hacen la siguiente anotación. Dice el artículo 446, se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Esos son los inmuebles por analogía. ¿Se recuerdan que nosotros explicamos que Castantoveñas decía que analógicamente los derechos que recaen sobre inmuebles se consideran inmuebles, como la renta que se paga por una casa arrendada o como la hipoteca que se constituye sobre un bien que se da en garantía a un banco con ocasión de un préstamo? Entonces, es lo que dice el artículo 446. Se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Luego vean, por favor, el artículo 449 que dice accesorios. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que responde a ese fin. Este es el criterio que se refiere a la vinculación entre los bienes principales y los bienes accesorios, en los cuales expliqué en oportunidad anterior y que hace un momento aludí a los criterios que se utilizan para diferenciarlos. Vean el artículo 451, nos habla de los bienes muebles. El artículo 454 nos habla, o mejor dicho, regula los bienes fungibles. Dice el artículo 454 lo siguiente: los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca
reputan como inmuebles. ¿Se recuerdan que cuando yo aludí a los inmuebles, señalé que los inmuebles pueden ser por naturaleza como el suelo o el subsuelo, inmuebles por incorporación como el edificio, ¿verdad?, o las cañerías o los árboles adheridos al suelo? Los inmuebles por analogía son los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, verbigracia, la hipoteca o la renta. Y finalmente, los inmuebles por destino. Hay bienes que son muebles por naturaleza, pero por estar ubicados dentro de un inmueble y dispuestos para su explotación, también se consideran parte del mismo, como un tractor, como las rastras, como las desgranadoras, o como un hato lechero, ¿verdad?, o como un rebaño de ovejas. A eso se refiere el artículo 455. Entonces, bien harían ustedes, y yo se los pido, que ahí en el 455 pongan inmuebles por destino, así como lo hicieron en el artículo 446, donde pusieron inmuebles por analogía. Y como me imagino que también lo hicieron en el numeral 1 del artículo 445, cuando habla del suelo y del subsuelo, esos son inmuebles por naturaleza. Y los numerales 2 y 3 del mismo artículo 445 son inmuebles por incorporación. Con el permiso de ustedes voy a presentar la agenda. Licenciado, perdone, solamente en el 455 dijo... Ya, muchas gracias. Ya se mira, ¿verdad? Licenciado, disculpe, Ronnie Monzón le saluda. ¿Perdón? Buenas tardes, Ronnie Monzón le saluda, Lic. ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo está? Mucho gusto de oírlo. El gusto es mío, licenciado. Un compañero preguntaba sobre el artículo 455, semovientes, inmuebles por... No copiamos la última palabra. Se lo repito, Ronnie, perdóneme, pero aquí atropellado por la tecnología, estaba concentrado en trasladar esto, pero ahorita se los repito. No se preocupe, el artículo 455 dice semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Les explico rápidamente lo que yo ya había dicho en la clase anterior. Los bienes inmuebles admiten una subclasificación. Hay inmuebles por naturaleza, que son el suelo y el subsuelo, o sea, los meros inmuebles. Pero hay entes que también se consideran inmuebles porque están adheridos permanentemente al suelo, como los edificios. Y también se consideran inmuebles los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como la renta o como la hipoteca. Y asimismo se consideran bienes inmuebles los animales o las máquinas que están puestas a la disposición y explotación de una finca. Entonces, vean primero el artículo 445. El numeral primero del artículo 445 dice: bienes inmuebles son bienes inmuebles, primero el suelo y el subsuelo. Entonces ahí pongan una flechita y señalan inmuebles por naturaleza. Estamos, ¿verdad? El numeral 2 y el numeral 3 dice: los que también se reputan bienes inmuebles, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Y el tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Esos son los inmuebles por incorporación, porque están adheridos al suelo. En el 446 dice: se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran, como una hipoteca, ¿verdad?, que recae sobre un inmueble. Yo voy a un banco, pido un préstamo
Ellos me dicen, sí, pero ¿cómo va a garantizar el préstamo? Pues con mi casa, voy a constituir hipoteca sobre mi casa. Entonces la hipoteca es un inmueble por analogía, porque en efecto no es un inmueble por naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí pongan otra flechita y me hacen ustedes el favor de poner bienes inmuebles por analogía. Y la pregunta, Ronnie, era del 455. Fíjese que hay bienes que realmente son muebles, pero por estar puestos a la explotación de un inmueble se les considera parte del mismo. Por ejemplo, un tractor es un mueble. Por ejemplo, una desgranadora es un mueble, o una desmontadora, o un rebaño de ovejas, son bienes muebles. Pero como están destinados a la explotación de una finca, se consideran bienes inmuebles por destino. Entonces, yo les pido que ahí en el 455 me hagan ustedes el favor de poner inmuebles por destino. Licenciado, disculpe, aquí le saluda Sergio Quiñones. Yo tengo... Perfecto, mucho gusto saludarlo. No entiendo muy bien esa última analogía de los inmuebles por destino. Porque a la hora que uno, le pongo por ejemplo, yo tengo dentro de una finca un tractor, pero el tractor no está adherido a la finca y puedo venderlo en cualquier momento, y a la hora que yo venda la finca no tengo que entregarles un tractor que es para utilización de la finca. Eso es lo que yo no entiendo. Disculpe, licenciado, gracias. No, en efecto, fíjese que desde el punto de vista meramente estructural, el tractor, la desgranadora, la desmontadora, creo que dije yo, son bienes autónomos, son bienes muebles, porque pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo. Donde hay una inexactitud es en el señalamiento que si yo vendo la finca, yo no tengo que entregar esos bienes. Lo cierto del caso es que la empresa mercantil está conformada por una serie de elementos. Por ejemplo, yo puedo vender una oficina, que es un bien inmueble, ¿verdad? Pero como está constituida como una empresa, está inscrita en el registro mercantil como tal, los bienes que la conforman están integrados a la misma. Y si yo decido venderla, una de las alternativas es venderla toda, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con una finca. Una explotación agrícola es importante no solo por la tierra, ¿verdad? O por el agua que la surte, sino por el hato lechero que tiene, o por las máquinas que yo las importé de Alemania. Entonces, si la voy a vender, la vendo en conjunto. Puede ser que no, ¿verdad? Que los venda individualmente. No es imperativo. Pero si la vendo así, como una unidad productiva, debo incluir dentro de la misma los elementos que conforman esa unidad. Entonces la ley desde 1963 reconoce que hay inmuebles por destino. Por naturaleza no lo son, dice. Leamos, Sergio, el artículo 455 dice semovientes. Los semovientes son bienes muebles, lo que usted decía, ¿verdad? Pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Se reputan que forman parte de la misma para efectos meramente mercantiles. Esa no es una analogía, sino que es una extensión del concepto, porque la analogía está contenida en el artículo 446. Dice, se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Hace un momento traía cuenta el ejemplo de un mutuo, ¿verdad? Yo voy al banco y solicito un préstamo y obviamente me dicen sí, se lo vamos a proporcionar, pero usted tiene que garantizarlo. Si yo constituyo como garantía mi carro, mi vehículo, esa era una prenda antes, ahora se llama garantía mobiliaria, pero si lo que doy en garantía es mi casa, entonces esa es una hipoteca, y la hipoteca, que es un derecho del acreedor, se considera inmueble analógicamente, Sergio. No sé si quedó clara la formulación que me hizo. Sí, licenciado, muchísimas gracias por su explicación.
Espero que así sea, Sergio. Muchas gracias a usted por su pregunta, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver en la primera parte de la agenda de este día, hay una recomendación expresa sobre la lectura de los artículos que ustedes tienen que hacer. Es lo que yo acabo de exponer, ¿verdad? Pero ustedes, a partir del número 3, tienen que leer los artículos 443 y 444. En el número 4 se pide que hay que darle lectura al 445, 446 y 451. El número 6 pide que se dé lectura al artículo 456, 457, 458, 459 y 460. Y en el número 7 se recomienda y se pide que se lean los artículos 687, 688, 689, 691, 692. De tal cuenta que con esta primera parte de la agenda de esta noche, nosotros estamos agotando en cuanto a su exposición lo relativo a la clasificación de los bienes y su incorporación en la legislación guatemalteca, específicamente en el decreto ley 106. Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio. Lo vamos a hacer de manera muy concreta porque esta es una exposición más que todo doctrinaria, con algunas alusiones a nuestra legislación. Porque el Código Civil no regula específicamente el patrimonio, no hay ningún artículo en el cual se puntualice qué es el patrimonio. El patrimonio es una expresión de curso que es utilizada con frecuencia y estoy absolutamente seguro que muchos de ustedes tienen una noción muy precisa de lo que es el patrimonio, ¿verdad? Probablemente las personas que se dedican a la actividad contable. Pero este concepto, que es un concepto muy trivial y muy sencillo, es de naturaleza jurídica. Leámoslo, por favor, está en el número 1. Dice así: ¿qué es el patrimonio? Formulado como interrogante. Y la respuesta es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que corresponde a una persona. La definición del concepto no solo es muy sencilla, sino que se advierte que está conformada por 3 elementos. El primer elemento se refiere al contenido del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Advertimos nosotros en esa exposición que en el patrimonio se incluye lo que tenemos, lo que es nuestro, que son los derechos, bienes y acciones, pero también se incluye lo que debemos, que son las cargas y las obligaciones. Por ejemplo, una persona tiene su casa, su cuenta bancaria y tiene su vehículo, pero ese es el conjunto de derechos, bienes y acciones, pero a la vez en el patrimonio se incluye lo que debe, o sea, que el carro no lo ha terminado de pagar, ¿verdad? O sobre la casa está pendiente el pago de una hipoteca, también se incluyen las cargas y obligaciones. Ese es el primer elemento del patrimonio. ¿Cómo está conformado? El segundo elemento es que ese conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones deben ser valorables en dinero, deben ser estimables pecuniariamente. Y puntualizo esto porque existen algunas ideas que se trasladan metafóricamente. Por ejemplo, los poetas son dados a utilizar el término patrimonio para referirse a aspectos que no son valorables en dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el patrimonio literario de el poeta X, ¿verdad? Realmente esa es una creación literaria, no es patrimonio literario, ¿verdad? Porque salvo que ya haya escrito libros y que los derechos de autor ya configuren un ingreso permanente, ¿verdad? Para esa persona, pero o cuando un poeta afirma que la mirada de una dama o la sonrisa de una dama es todo su patrimonio, que no quiere más,
esa es una forma metafórica de utilizar la palabra patrimonio, pero el patrimonio desde el punto de vista jurídico implica lo que ya les señalé, un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones como primer elemento, valorables en dinero, deben tener valorables en dinero, debe tener valor en dinero y finalmente deben tener un titular que corresponden a una persona. Repito, los tres elementos del concepto de patrimonio son el conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones, el primero. El segundo es que sean estimables pecuniariamente, valorables en dinero, y en tercer lugar que tengan un titular, es decir, que correspondan a una persona. En razón de lo que ya expusimos, debemos preguntarnos cuáles son los elementos del patrimonio. Ya lo enunciamos hace unos minutos. En primer lugar, hay un elemento activo que incluye los bienes y derechos, pero ahí no incluir las acciones. Por favor, tengan en cuenta que las acciones deben incluirse también. El activo, bienes, derechos y acciones, o sea, lo que tenemos. Y el pasivo son las cargas y obligaciones. El activo, lo que tenemos, el pasivo, lo que debemos. La diferencia entre ambos elementos es muy importante, porque si el activo supera al pasivo, entonces obviamente nosotros gozamos de una estabilidad patrimonial. Tenemos más de lo que debemos. Pero si por el contrario el pasivo supera al activo, entonces nuestras deudas son mayores y estamos en una situación deficitaria, como dice el número 3, ¿verdad? Eso determina el déficit patrimonial. Abordo ahora lo relativo a la naturaleza jurídica del patrimonio. De seguro que ustedes ya a la altura de las circunstancias, cuando abordan una institución, cualquiera que ésta sea, encuentran que uno de los tópicos de los que se abordan es la naturaleza de esa institución. Por ejemplo, se me ocurre a manera de evocación, ¿recuerdan ustedes cuando hablaron del matrimonio? ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio? Hay tres teorías. Unos dicen que es un acto jurídico de naturaleza mixta, otros dicen que es un contrato, pero nuestro código, en el artículo 78, dice que es una institución social. Entonces, la naturaleza jurídica de una figura de derecho alude a su esencia, alude a su fundamento. Por ejemplo, si empleamos un símil geográfico y nos preguntan, a ver, ¿cuál es una isla? ¿Qué es una isla? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces nosotros decimos, miren, una isla es un conjunto de tierra rodeado de agua, pues expuesto así de manera rústica. O si nos preguntan, mire, ¿qué es una montaña? Bueno, la montaña es una elevación de tierra cubierta de vegetación. Y si nos preguntan, bueno, ¿y qué es un río? Un río es una corriente de agua que nace en otro río, o que nace en un lago, o que nace en un punto determinado y que va a desembocar a otro río, al lago o al mar. Cuando decimos qué es, cuando aludimos a la esencia de algo, es cuando estamos hablando de su naturaleza. Y es de lo que vamos a hablar ahora en relación al patrimonio. Cuando decimos que cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio, encontramos dos posiciones. En primer lugar, la llamada tesis clásica o del patrimonio personalidad. Esta es una tesis muy remota, muy añeja, que data de la segunda XIX. Por eso se llama también teoría del exégesis. Fueron los abogados parisinos los que la formularon. Y esta tesis se sustenta en una afirmación un tanto ambigua y vaga que dice, ellos decían, mejor dicho, que el patrimonio es una emanación de la personalidad. ¿Recuerdan ustedes que en el curso precedente, Personas y Familia, se estudió qué es persona, qué es el sujeto del derecho, qué es personalidad? Es una investidura jurídica que permite a las personas intervenir en relaciones de derecho, y la capacidad es una facultad deviniente de la personalidad que permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Entonces la personalidad es algo abstracto, algo inmaterial, ¿verdad? Es una investidura jurídica, pero estos abogados señalaban que la personalidad en un momento dado se materializaba.
se concretaba, adquiría corporeidad, y que la corporeidad de la personalidad es el patrimonio. Y para explicarlo de una manera poco clara realmente, ellos emitieron 4 postulados, que son los que se identifican a continuación en el 4.2, dice postulados de la tesis clásica. Los postulados que ellos formularon son los siguientes. En la literal A dice, solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. B, toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y de los bienes futuros. Y C, el patrimonio es indivisible, y D, el patrimonio es inalienable. Abajo, en el 4.3, señalamos que de los postulados enunciados solo se reconoció veracidad al primero, los demás fueron refutados. Es decir, esta tesis empezó diciendo que el patrimonio era una emanación de la personalidad, era la forma como se concretaba la personalidad. Y ellos dijeron en principio que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio, lo cual es cierto. Dentro del derecho occidental, solo las personas pueden tener patrimonio. En algunas otras legislaciones exóticas, una persona puede transferir por herencia su patrimonio a su perro o a su gato o a alguna mascota. Pero en el derecho occidental eso no se puede, ¿verdad? Entonces por eso decimos que de los postulados enunciados, solo este es el verdadero. Los otros son muy discutibles, como lo vamos a ver. Porque en la literal B ellos decían, toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y de los bienes futuros. Cuando los abogados parisinos advirtieron esta afirmación, que toda persona tiene un patrimonio, les dijeron a los expositores de esta teoría, miren, ¿cómo pueden afirmar ustedes eso? Salgan a las calles de París y van a ver la cantidad de personas en estado de pauperismo. Hay gente que no tiene ni qué comer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden decir ustedes que ellos tienen patrimonio? Entonces, estos abogados explicaban lo siguiente. Todas las personas tienen un patrimonio, que es metafóricamente como una bolsa que todos los seres humanos llevamos en nuestro hombro. Esa bolsa, si está llena, implica que nosotros tenemos equilibrio económico, que tenemos riqueza, que tenemos suficiencia. Pero si la bolsa está vacía, eso quiere decir que estamos en condición de pauperismo. Lo importante, decían ellos, es entender que el contenido de la bolsa no es el patrimonio, sino el patrimonio en la bolsa. Entonces la bolsa puede estar vacía en un momento y llena en otro. Por ejemplo, en este momento yo no tengo nada, decían, ¿verdad? Mi bolsa está vacía, mi patrimonio está vacío, pero mañana me saco la lotería y se llena. Entonces, el patrimonio es la bolsa, según afirmaban ellos. Y luego decían que el patrimonio es indivisible y que el patrimonio es inalienable. El patrimonio es indivisible porque, según ellos, toda persona solo podía tener una bolsa. Si yo iba incrementando mi riqueza, la bolsa iba creciendo, pero siempre era una sola bolsa. Y si decrecía, si se quedaba vacía, era una sola bolsa. Yo no podía tener 2 bolsas o 3 bolsas, no podía tener 2 o 3 patrimonios. Y finalmente decían que el patrimonio es inalienable, o sea, es intransmisible. No se puede transmitir por negocios entre vivos, solo se podía transmitir, decían ellos, por herencia, por la sucesión, por causa de muerte. Esta tesis, que se llama tesis clásica o de la exégesis francesa, no tiene validez ni vigencia. El concepto de patrimonio. En la actualidad, la tesis aceptada es la tesis difiere de la tesis antecedente por el hecho de que la tesis del patrimonio de afectación considera que la persona puede tener varios patrimonios. De tal cuenta que en referencia hay sobre la concepción de patrimonio hay que responder que la tesis clásica señalaba que
para ellos el patrimonio no era divisible, mientras que en la tesis del patrimonio de afectación, el patrimonio sí es divisible y una persona puede tener varios patrimonios. En la 4.6 dice, el ejemplo más claro de la concurrencia de varios patrimonios en relación a una misma persona es el régimen de comunidades gananciales. ¿Recuerdan ustedes que cuando estudiamos el matrimonio, no el patrimonio, señalamos que habían 3 regímenes económicos? El régimen de comunidad absoluta, el régimen de separación absoluta y el régimen de comunidades gananciales. El régimen de comunidad absoluta se concretaba cuando los cónyuges, las personas que contraían matrimonio, unían sus patrimonios y formaban uno solo. De tal cuenta que si se divorciaban, ese patrimonio común se dividía en un 50% para la mujer y un 50% para el hombre. Esa situación no ocurría en el régimen de separación absoluta porque cada quien mantenía su patrimonio. Pero el ejemplo de que una persona puede tener más de un patrimonio es el régimen de comunidades gananciales. Imaginémonos que 2 personas van a contraer matrimonio. El caballero tiene en este momento su casa y una cuenta bancaria. Y la dama tiene su vehículo y su casa también y otra cuenta bancaria. El matrimonio es mañana a las 10 de la mañana. De conformidad con el régimen de comunidades gananciales, cada uno de los contrayentes mantendrá su patrimonio individual, el patrimonio que tenían antes de casarse. Pero ya casados, integran un patrimonio común, que son los gananciales. De tal cuenta que en el ejemplo que les acabo de traer, cada uno de ellos es titular de 2 patrimonios. Su patrimonio individual, que era el existente antes de contraer matrimonio, y el patrimonio común, el patrimonio surgido del matrimonio y afecto a la comunidad de gananciales que corresponde a los 2. Bueno, yo creo que el tiempo... No, todavía tenemos unos minutos. Repito esto que acabo de señalar, lo sobre el patrimonio. Dije, y ahí está consignado de manera muy breve en el numeral 1, que el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que corresponde a una persona. Dije yo que ahí se advertían 3 elementos. En primer lugar, la forma como está integrado el patrimonio, está integrado por derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Y en segundo lugar, que todos esos elementos son valorables en dinero. Y en tercer lugar, que ese patrimonio tiene un titular. El patrimonio siempre corresponde a una persona. Luego, en el numeral 2 señalamos cuáles son los elementos del patrimonio. El activo, que es lo que tenemos, los bienes y derechos, y les dije que agregaran las acciones, pues se me pasó a mí agregarlo, y el pasivo, que son las cargas y obligaciones. En tercer lugar, señalé que cuando el activo supera al pasivo, entonces hablamos de haber patrimonial, de estabilidad patrimonial. Y el déficit patrimonial se produce cuando el pasivo supera al activo. Finalmente hablamos de la naturaleza jurídica del patrimonio y expliqué que cuando hablamos de naturaleza de cualquier figura jurídica, estamos aludiendo a su esencia. Ejemplifiqué también con el matrimonio, que hay 3 tesis que pretenden explicar cuál es la esencia del matrimonio. Una es la que lo considera un negocio jurídico de naturaleza mixta, otro que lo considera un contrato, y la posición que asume nuestro código en el artículo 78, que lo considera una institución social. Pues sobre el patrimonio hay en principio una tesis que se llama clásica o el patrimonio personalidad, que considera que el patrimonio es una emanación de la personalidad, es la concreción, la materialización, cuando se adquiere corporeidad de la personalidad, esta se vuelve patrimonio. Y los postulados de la tesis clásica son estos 4. Solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y futuros, y el patrimonio es indivisible y es inalienable. De estos postulados, solo se acepta como veraz, o solo se aceptó en aquel momento como veraz el primero,
que en efecto solo las personas, por ser los protagonistas de la norma jurídica, pueden tener patrimonio. Pero lo demás fue muy discutible y refutado, sobre todo esa tesis de que el patrimonio es como una bolsa metafórica que ya llevamos al hombro y que si está lleno, esa es evidencia de riqueza, y que si está vacío, es evidencia de pobreza. Porque, según ellos, el patrimonio era la bolsa, no su contenido. Y ellos arguían que las personas solo podían tener un patrimonio. El patrimonio es indivisible. Lo que podía crecer era esa bolsa metafórica que la íbamos llenando de bienes y haciendo crecer nuestra riqueza, o vaciándola como sinónimo de pobreza, pero no podíamos tener más de un patrimonio, más de una bolsa, y no se podía transmitir por actos entre vivos, solo por la sucesión mortis causa. Dijimos que la tesis del patrimonio de afectación difiere de la anterior, porque esta tesis considera que el patrimonio sí es divisible. Y una persona, consecuentemente, puede tener varios patrimonios. Y el ejemplo que les puse fue el de la comunidad de gananciales, en donde los contrayentes siguen siendo titulares del patrimonio que tenían antes de casarse, pero los bienes que adquieren dentro del matrimonio corresponden a los dos. Pues llegamos justo al tiempo y si hubiese alguna pregunta, me gustaría que la formularan, por favor, y si no, pues conversaremos nuevamente el jueves a la misma hora. Deduzco de ese silencio que no hay ninguna pregunta. Todo está claro, licenciado, gracias. Muchísimas gracias, son ustedes muy finos, muy amables. Gracias por su tiempo, Lic. No, a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Les llegó este material, ¿verdad? Sonia se los mandó también, para que ustedes tengan un breve resumen de esta exposición. Efectivamente, Lic, muchas gracias. Muy bien, que tengan buena noche entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Hasta la próxima. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, mucho gusto en saludarles. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lic. Buenas noches, mucho gusto de verlos. Y espero saludarlos el día jueves nuevamente.